Este es el tema de hoy, venciendo el pecado. Me gustaría que fueras a Romanos capítulo 7. Voy a estar leyendo del versículo 21 en adelante. Y dice así: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, si nosotros nos detenemos en estos versículos que acabamos de leer y no continuamos leyendo el próximo capítulo, vamos a hacer una mala interpretación de los versículos que acabamos de leer. Muchas personas toman estos versículos para justificar su pecado. Muchas personas dicen, si el apóstol Pablo era un hombre santo y luchaba con una naturaleza de pecado y quería hacer lo bueno y se encontraba haciendo lo malo, imagínense yo. Entonces toman estos versículos para hacer una doctrina personal para poder estar libres y no en la libertad que Cristo nos da, sino libres para hacer lo que ellos desean. Así que muchas personas utilizan esta escritura para complacerse en el pecado y para comprar su conciencia. Por esta razón es importante seguir leyendo la Biblia para tener un contexto que nos lleve a poder hacer una buena exégesis y manejar los versículos bien. Ahora seguimos leyendo a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en el próximo capítulo, que es Romanos capítulo 8. Voy a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Leyendo este próximo capítulo, leyendo estos próximos versículos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo estaba describiendo la condición humana y carnal en el capítulo 7. Pero aquí en el capítulo 8 nos está dando la solución para vencer esa concupiscencia de pecado y salir airoso y poder tener una vida espiritual que agrade y honre a Dios. Por eso dije al principio que si usted se queda en ese primer capítulo de Romanos 7 y no lee Romanos 8, usted se puede confundir y puede pensar que es libre pecar y que no es nada malo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tema de la concupiscencia, del pecado, hay muchas personas que quieren justificar sus conductas y se utilizan diferentes frases. Pero esta misma frase nosotros también la hemos utilizado como todos somos pecadores. ¿Ha escuchado eso?
Y eso tiene una cierta verdad, pero hay que ver por qué estamos diciendo eso e interpretar cuál es mi intención al yo declarar todos somos pecadores. Porque sí es una verdad, pero depende de qué manera veas esa verdad. Ahora, muchas personas han utilizado esta frase, somos pecadores, para justificar su pecado. Otros la utilizan para justificar su vida cristiana de mediocridad. Otros la justifican para que nadie se meta en su vida. Porque cuando alguien se acerca a una persona y le dice, mira, lo que estás haciendo está mal, no debes hacerlo, eso no honra a Dios. Sale la persona y dice, es que todos somos pecadores. Entonces utilizan la frase equivocadamente y quiero hablarte de esto antes de entrar en los puntos que voy a estar tratando hoy. La manera que interpretamos la palabra todos somos pecadores depende de cómo estamos enfocando esa palabra. Nosotros los cristianos somos pecadores, pero somos pecadores redimidos. Y hay una diferencia entre ser un pecador y ser un pecador redimido. Todos los seres humanos nacemos en una condición pecaminosa y en una posición pecaminosa. Pero los redimidos no están en una condición pecaminosa. Es más, los redimidos por la sangre de Jesucristo, Dios no los ve como pecadores. Dios los ve como santos y como justos. Así que hay una diferencia entre creer que soy pecador y creer que soy justificado. Y esa diferencia marca nuestro estilo de vida. En la Biblia se describe a las personas pecadoras como personas que no son hijas de Dios. Personas que están gobernadas bajo el príncipe de este mundo, Satanás. Así se describe estas personas que no han sometido su vida a Cristo, que no han muerto a las obras de la carne. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Escuche bien esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, esta frase, el reino de Dios, el reino de los cielos, el apóstol Pablo la menciona en varias ocasiones en las cartas cuando está hablando de conductas pecaminosas que la gente practica. Y le está diciendo, mira, estas cosas, si usted las practica, usted no va a poder heredar el reino de los cielos. Lamentablemente vivimos en una sociedad y yo no sé si usted se ha dado cuenta que todo el que se muere es bueno. ¿Sí o no? Todo el que se muere en los funerales lo mandan para el cielo. Yo recuerdo una vez que fui a un funeral y todos se veían muy cristianos. Y todos decían que el hombre era un hombre bueno. Y cuando llego al funeral, viene la esposa y me dice, pastor, yo soy la esposa de fulano de tal, gracias por venir al funeral. Mi esposo era un hombre muy bueno. Y yo le dije, lo lamento por la fallecida de su esposo. Como a los 5 minutos viene otra mujer y me dice, pastor, quiero presentarme, yo soy la esposa de fulano de tal. Ahí yo me turbé.
Le quiero dar las gracias porque ha venido al funeral. Y yo decía, ¿cuál es la esposa? ¿Esta o esta? Entonces, el hombre era bueno. Pero la palabra dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y las dos mujeres lo estaban enviando para el cielo. Entonces es importante entender, amado, que el reino de los cielos está diseñado para aquellos redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Ahora aquí identifico una persona nacida de nuevo. Me gustaría que fueras a Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y la creación de Dios. Para ser hijos de Dios debes nacer en Cristo. Si no te consideras como la creación de Dios. Pero aquellos que somos hijos hemos nacido de nuevo. Ahora, yo he dicho en múltiples ocasiones de este altar que todos somos pecadores. La realidad es que todos nacemos con la condición pecaminosa. Pero los nacidos en Cristo no practican el pecado. Y aquí es la diferencia entre un pecador redimido y un pecador que no ha nacido de nuevo. El pecador que no ha nacido de nuevo, amado, se complace en lo que hace. Justifica lo que hace. Y dice, ¿sabes? Es que los cristianos también pecan. Pero hay una diferencia. La diferencia es que cuando un cristiano peca, viene arrepentimiento. Porque el Espíritu Santo dice que se contrista, te hace sentir muy triste. Y tú dices, Señor, perdóname, me arrepiento, quiero cambiar de dirección. Pero una persona que no ha nacido de nuevo peca hoy. Viene el cargo de conciencia algunos días, pero después peca nuevamente y sigue viviendo y justificando su estilo de vida. Esa es la diferencia de un pecador a un pecador redimido. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios estamos justificados por Dios. Vaya a Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Diga conmigo, firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entendiendo esto, amado, nosotros los cristianos no somos ambivalentes. Hoy estamos en Cristo y mañana no. Por eso un creyente verdadero cuando está pasando crisis, cuando está pasando dificultades, puede que venga la tristeza, puede que venga el dolor, pero usted se mantiene firme creyendo que Dios es un Dios bueno y que a pesar de nos va a sostener. Esa es la diferencia, pero hay personas que en medio de la crisis vuelven atrás. Hasta niegan al Señor. Pero nosotros no. Nosotros los nacidos de nuevo tenemos la identidad de hijos. ¿Cuántos ya viven fuera de su casa y tienen su casita, verdad? Muchos
aquí nos casamos, salimos fuera de casa, otros jóvenes son adultos, compraron sus casas y viven fuera de casa. Pero aún esos hijos que viven fuera de casa siempre sienten que su casa fue donde ellos salieron, ¿sí o no? Cuando usted llega a casa de sus padres, usted no pide permiso para abrir la nevera. Usted entra, abre la nevera, ve qué hay y si hay algo que le gusta lo va a coger. ¿Por qué? Porque usted se siente hijo, usted se siente parte de esa familia. Los hijos tenemos la identidad de hijos y por tanto fluimos como hijos de Dios a pesar de las adversidades que pasemos. Ahora, entendiendo que hay una diferencia entre el pecador y el Hijo de Dios, ¿cómo nosotros los hijos de Dios podemos vencer ese pecado que continuamente luchamos con él? Porque cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, es tentado en muchas áreas. Y muchas veces pensamos que las tentaciones tienen que ver con el ámbito sexual o con las drogas o con el alcohol. Pero hay diferentes tentaciones que nosotros nos exponemos. Tentaciones que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestro desánimo, con no comportarnos como se supone que el Señor nos demanda en su palabra. Somos tentados a no hacer el bien y muchas veces a hacer el mal. Ahora, ¿cómo yo como creyente puedo vencer? Y voy a estar tocando 3 puntos para ello. Nosotros leímos en Romanos 8, versículo 1, y me gustaría que fueras a la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Y mi primer punto es, vive en el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo está hablando que ninguna condenación hay para los que han nacido de nuevo, para los que conocen al Señor, para los que fueron redimidos, está hablando de una vida espiritual. Y cuando usted ve ahí, está mencionando espíritu con E mayúscula. Lo que significa eso es que hay un trato del Espíritu de Dios con los hijos de Dios. Y nosotros, en medio de nuestra relación con Él, debemos permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón. Muchas veces nosotros nos comportamos como niños malcriados con nuestro Padre Celestial. Aquellos que somos padres nos identificamos con este concepto. Cuando le decimos a un hijo, no hagas esto, te va a ir mal, haz esto, y su hijo lo atiende. Pero hace todo lo contrario a lo que usted le dice. Y a veces lo hacen por rebeldía. Y muchas veces no le responden, pero por dentro están diciendo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y así pasa y ocurre cuando el Espíritu de Dios está ministrando nuestro corazón. Cuando el Espíritu de Dios nos está llamando la atención. Muchas veces lo ignoramos. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Para vivir en el Espíritu necesitamos ser sensibles a la obra del Espíritu Santo. Porque cuando no somos sensibles, mira lo que ocurre, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando pecamos voluntariamente y no nos arrepentimos en nuestro corazón, hay tristeza, el espíritu se pone muy triste. Y ahí es que usted comienza a sentir lo que decía el salmista, que sus huesos se secan.
No es que el Espíritu Santo lo abandonó y se fue. Es que el Espíritu Santo está tan triste que ya usted no siente el gozo de la salvación. Y David le decía al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. No era que el Señor lo había abandonado. Era que había una tristeza del Espíritu y por tanto causaba tristeza en nosotros. Yo no sé si usted le ha pasado alguna vez que usted ha pecado hasta voluntariamente, ha cedido a la tentación, se disfruta la tentación y después, tiempo después se siente muy mal. Y usted comienza a decir, pero ¿por qué yo hice esto? O porque yo dije esto, o porque yo traté a esta persona tan imprudente, porque fui tan mal criado, pero ¿qué hice? Usted en el momento hizo que su carne se gozara. Pero eventualmente, como el Espíritu Santo está aquí, se pone triste y por consecuencia usted se va a sentir mal. ¿A cuántos le ha ocurrido aquí? A mí me ha ocurrido. Es más, a mí me ha ocurrido que he dicho algo que no debí decir y después cuando voy caminando, el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿por qué dijiste eso? Y ahí yo reflexiono y digo, ay Dios mío, ay perdóname, no lo vuelvo a hacer. Después me lo hago de nuevo, pero hay una relación con el Espíritu Santo que nos está llamando la atención y hay una respuesta de nosotros. Y eso es lo importante. Para caminar en el Espíritu debemos tener una respuesta a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Recuerda que somos redimidos. Pero para crear conciencia me gustaría que nosotros fuéramos a Juan capítulo 16. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza. Él interactúa con nosotros. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Pero nos lleva a través del arrepentimiento. Ahora, muchos confundimos las tentaciones con el pecado. Hay una diferencia entre lo que es una tentación y lo que es el pecado. Todos somos tentados. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Usted se puede airar en algún momento dado, algo le puede dar coraje, pero si usted lleva la acción, entonces pecó. Amado, debemos ser firmes y fuertes en una vida conectada con el Espíritu Santo, porque el pecado se puede vencer. Eso nos enseñó el apóstol Pablo. Puede vencer todo aquel pecado que no nos hace disfrutar de una vida plena. Dios quiere darte una vida en abundancia. Dios quiere darte una vida plena. Pero tienes que caminar en arrepentimiento porque los pecados traen consecuencias. ¿Se acuerdan de David? David fue tentado. Si David hubiera visto a esa mujer, Jezabel, la hubiera visto y dijo, ay, qué mujer bonita, pero no hacía nada, pues ya se acabó la tentación. Pero ¿qué él hizo? Él fue, preguntó cómo se llamaba, le dijeron que era Betsabé, la mujer de Urías, y dijo, mándala a buscar. Se acostó con ella, después planificó la muerte de su esposo. Horrible. Y se creía que Dios no se había dado cuenta.
Así que nosotros no podemos dejar que esas tentaciones socaven nuestro corazón, porque la consecuencia de David fue horrible. Si usted sigue leyendo después del pecado que ocurrió con esta mujer, su vida jamás fue la misma. Su reino se destruyó. Ahora esto me lleva a mi segundo punto, y leímos en Romanos 8, 3 al 4, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eran débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es mi segundo punto: andad en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, es una invitación a que todo lo que nos rodea debe ser una vida conforme al corazón de Dios. Muchas de las personas quieren ser felices, tener vida abundante, pero se le hace complicado andar en el Espíritu. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu tienes que morir a los deseos de la carne. Tienes que tener un no bien grande. Cuando venga la tentación, no. Cuando vengan los deseos de la carne, no. Porque usted quiere andar en el Espíritu. Diga conmigo: disciplina. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto en dieta o ha tratado de comer bien. ¿Cuántos han tratado de comer bien? Usted se pone en dieta después de las Navidades, ¿verdad? Me dice: hay mucha tentación. Pero la realidad es que cuando creamos una disciplina, nos educamos a nosotros mismos. Inclusive a mí me ha pasado que yo trato de evitar las azúcares, las panaderías, eso que nos gusta a nosotros. Cuando entra a una vitrina y veo una Mallorca con queso, yo digo: te reprendo en el nombre de Jesús. Y me miran. Y me saludan también. Entonces, amado, como me he disciplinado a eso, pues cuando como algo dulce me está demasiado dulce. Como que digo: oye, se le pasó la mano. Pero no es que está demasiado dulce, es que como no estoy comiendo ese tipo de alimento, lo siento demasiado dulce. Cuando uno vive una vida íntegra, cuando uno vive en abnegación, cuando uno se disciplina a no caminar en pecado, cuando fallas, te sientes muy mal, sientes que algo no está bien. Pero aquellas personas que están acostumbradas, y quiero dar un ejemplo concreto, a hablar malas palabras, y se acostumbran, en la casa dicen malas palabras, en el trabajo dicen malas palabras, pues cuando están, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en un partido de baloncesto con mi hijo y los muchachos saben que yo soy pastor y se les zafan las malas palabras y se disculpan: ay, perdóname, pastor. Pero cuando uno ya se ha disciplinado, si a uno le pasa en cualquier lugar, uno se siente mal. Uno dice: wow, ¿qué me está pasando? Porque hay disciplina. Para tener una vida espiritual necesitas tener disciplina. Necesitas vivir en abnegación. Miren, amado, muchos cristianos comienzan la carrera de la fe bien. La comienzan muy bien. Pero en el camino se desvían y la terminan muy mal. Y muchas veces no se dan cuenta cuando se desvían.
Hace unos años yo fui a pescar con unas amistades. Nos fuimos de noche, eran las 12 de la noche, ya íbamos a pescar de madrugada y nos fuimos muy lejos. Entonces el amigo mío me dice, vamos a tirar el ancla, tiramos el ancla y nos pusimos a pescar. Rápido que yo lancé mi cordel con 3 anzuelos, en menos de un minuto ya sentía que tenía algo y cuando saqué tenía 3 peces. Entonces estábamos muy contentos, a ellos les pasó lo mismo. Pero en algunos 10 minutos sentimos que ya dejaron, como dicen en el argot de la pesca, dejaron de picar. Y yo decía, ¿se fueron estos peces? Entonces me vino a la mente y le dije al amigo mío, oye, verifica el ancla, a ver si nos movimos. Y cuando verificó el ancla no estaba agarrado del fondo. Es decir, nosotros estuvimos como 10 o 15 minutos y no nos habíamos dado cuenta que ya nos habíamos movido. Y no era que los peces se fueron, es que nosotros nos fuimos del sitio. Y eso le pasa a los cristianos, que comienzan bien y comienzan a practicar conductas o pecados que los alejan de la voluntad de Dios. Y usted no se va a dar cuenta. Hay pastores, hay ministros, hay cristianos que le ocurre lo mismo. Comienzan bien, están en el sitio ubicado, están honrando a Dios, tienen una linda familia, pero de repente se empiezan a practicar conducta que le pasa como nos pasó a nosotros, que el barco comenzó a moverse y nosotros pensamos que estamos en el mismo sitio. Y así hay muchas personas piensan que están bien, pero comenzaron a moverse y su vida se destruyó. Así que pendiente a la relación con el Espíritu Santo, te puedes desviar sin darte cuenta. Miren, amados, todo tiene que ver con la influencia. ¿Qué nos está influenciando? ¿Qué personas están influenciando mi vida? ¿Qué escucho? Cuando yo hablo de andar en una vida espiritual, yo tengo que cuidar quiénes están a mi lado, quiénes son la gente de influencia, quiénes son mis amigos. Usted debe pensar que si usted no tiene amigos cristianos y los únicos amigos que tienen no son cristianos, hay algo que no está bien en usted. Lo repito de nuevo, esto está bien bueno lo que acabo de decir. Usted puede decir ay o amén. Puede decir 2 cosas, la que usted quiera decir. Pero si usted es un núcleo de relación personal, amistades, no son cristianos, hay algo que no está muy bien. Porque si usted se siente bien con gente que no le importa cómo vivir, que tienen otra mentalidad, que se acoplan al sistema de este mundo, y usted la pasa bien con ellos, eso lo que significa es que algo no está bien en su vida espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? Si usted puede ver una película grosera que tiene un contenido muy fuerte sexual, que tiene contenido que no agrada a Dios y usted se siente bien y usted sale del cine y dice, tremenda película. Pues hay algo que no está bien en usted. Si usted ve conciertos donde hay hombres y mujeres que hasta niegan a Jesús y usted los ve porque tienen talento y usted se siente bien, es que hay algo que en usted no está bien como cristiano. Y esto no es legalismo. Todo lo que
nos exponemos va a influir en nuestra vida. Si usted quiere ser un hombre y una mujer espiritual, andar en el espíritu, usted tiene que dejarse influenciar de cosas que lo ayuden a crecer. Amén. Romanos 8, 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tercer punto. Piensa en las cosas del espíritu. Cuando nos mantenemos pensando en las cosas espirituales, sumamos a nuestro crecimiento. Por esta razón es importante conectarnos con Dios a través de los ejercicios espirituales que yo le llamo la oración, el ayuno, la adoración, leer la Biblia, congregarnos, nos mantenemos conectados, estamos pensando en las cosas espirituales. Queremos conocer al Señor. Cuando usted se enamoró, ¿cuántos se enamoraron aquí algún día? Oye, pero qué poquito. Si está su esposa al lado, levante la mano. ¿Cuántos se enamoraron? Te conviene. Aprende de santo, aprende de santo. Entonces, amado mío, cuando nosotros nos enamoramos, yo no sé cuántos aquí, ¿verdad? Los jóvenes no me van a entender, pero los que tienen más de 40 sí. Cuando llamábamos en el teléfono inteligente, ¿se acuerdan? Ese era el teléfono inteligente de antes. El que necesitaba ser inteligente era uno, porque si te confundía en un solo número, ¡ay, bendito! Tengo que empezar de nuevo. ¿Cuántos son de esa época? Levánteme la mano. Era ja, 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 ja. ¡Ay! Hello, ¿con qué hablo? No, número equivocado. Mire, amado, cuando nosotros nos enamorábamos, nosotros queríamos conocer a esa persona. Hablábamos horas con esa persona. Decíamos tanta bobería en las conversaciones. ¿O era yo el único? Tanta bobera. ¿Qué estás haciendo cuando se te acababa el repertorio? ¿Y qué hace? Zángano hablando contigo. Sí, claro. Entonces, pero ¿por qué usted quería conversar con esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque quería conocerla, porque estaba enamorado, estaba enamorada. De igual manera pasa con nuestra relación con Dios. Nosotros, si estamos enamorados de Él, nosotros queremos conocerle, queremos orar, queremos escucharle. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Me están siguiendo? Debemos, amado mío, y ya se me está acabando el tiempo, pero debemos pensar en las cosas espirituales. Piensa en las cosas espirituales. Anhela conocer al Señor. Anhela enamorarte de Dios. Mi oración es, Señor, que mi pasión nunca acabe. Que yo pueda estar cerca de ti, que yo pueda conocerte más. A pesar de los años que ya le llevo sirviendo al Señor, las cosas que he hecho para Dios, pero es que no importa lo que hagamos, importa conocerle a Él, importa pensar en Él. Y cuando nosotros estamos pensando en el Señor, meditando en Él, cuando usted se levante de madrugada, ore por sus hijos, ore por su matrimonio. Conéctese con el Padre. Dele alabanza. Yo sé que todos pasamos momentos difíciles, pero a veces nos quejamos más de lo que alabamos.
pero ¿por qué no tengo esto? ¿Pero por qué no he logrado aquello? ¿Pero por qué estoy pasando por esto? Y nos quejamos tanto y tanto y tanto, que la queja nos desconecta de la voluntad del Señor. Debemos darle gracias al Señor. Gracias por la vida. Hoy usted se levantó con vida. Dele gracias. Gracias por sus hijos. Quizás sus hijos no están como ustedes quisieran que estén, pero dele gracias por ellos, porque tuvo hijos. Fue un gran privilegio. Entonces, amado mío, cuando uno sustituye la queja por la adoración, la queja por conectarnos con Dios, por pensar en las cosas espirituales, todo comienza a cambiar. Porque nuestra mentalidad comienza a cambiar cuando nos renovamos mentalmente. Entonces Dios comienza a hacer obras extraordinarias. Y algo que les quiero decir, amado, y con esto termino. Si usted se conecta con la fuente por medio del Espíritu Santo, usted va a ver que Dios va a hacer cosas que jamás usted pensó que viviría. Yo he visto gente sufrir por relaciones, mujeres que fueron muy marcadas por sus ex esposos. De igual manera, personas que perdieron un trabajo, derramaron lágrimas, pero he visto testimonios de que Dios es un Dios de oportunidades. De que cuando no buscamos la añadidura y lo buscamos a Él se encarga de todo en nuestra vida, de todo, de todo. Y entonces comenzamos a ver el favor y la gracia de un Dios bueno, amoroso. Si yo miro atrás en mi pasado, las bendiciones que he vivido hasta el día de hoy, si me lo hubieran dicho que lo iba a vivir, no le creo. No le creo. Pero un día dije, Señor, aquí estoy. Ay, tú conoces mis faltas, tú conoces mis errores, tú sabes cuántas veces me he equivocado, cuántas veces he tratado de hacerlo a mi fuerza, a mi manera, pero hoy me rindo a ti. Y solo tomar esa decisión de rendirme a Él cambió toda mi vida. Y ahora me deleito en las cosas espirituales y me deleito en mi familia y veo el favor de Dios. Deleítate en el Señor, piensa en las cosas del Señor y podrás vencer el pecado que no te lleva a una vida de bendición, que te lleva a una vida de maldición. Y Dios quiere que podamos ser libres. Usted y yo podemos ser libres en el nombre de Cristo. Póngase de pie.